virtual o ahí presencial? Virtuales, no, Ah, virtuales. ok. Las de consulta son todas virtuales. Las mías son los viernes a las 5 menos cuarto, antes de esta clase. ¿Sí? Eso también, si quieren, podemos organizar para ese tema, por ejemplo, igual que para lo que es puntaje Z y demás, que son contenidos de otras materias, podemos organizar también. ¿Sí? Profe, te hago Bien. una consulta justo que sale el tema de psicometría. Hoy en el práctico nos dijo la profe que iba a haber un material disponible en la PEDCO de eso. ¿Puede Sí, ser? se los va a dejar seguro Vero Puig. ¿No está todavía? Buenísimo. No me fijé, yo no entré a la PEDCO hoy. No, por lo menos hoy a la tarde cuando nos fijamos no estaba. Bueno, no, pero lo van a tener en el transcurso del fin de semana seguro. Dale, gracias. Bien. Primera causa, enfermedades cerebrovasculares. Segunda causa, los traumatismos, ¿sí? Que es una modalidad más frecuente en menores de 40 años. Recuerden que dijimos que las enfermedades cerebrovasculares tienen como variables de incidencia el sexo masculino y la edad avanzada. Acá es frecuente en menores, ¿sí? Y la causa más frecuente son los accidentes de tránsito, ¿sí? La causa más frecuente de traumatismos. Se produce un impacto en el cerebro causado por una fuerza externa que puede producir disminución o alteración en el nivel de conciencia, lo que a su vez conlleva dificultades a una disminución en las capacidades cognitivas o físicas, ¿sí? Entonces, los traumatismos pueden ser con pérdida de conciencia o sin pérdida de conciencia. La incidencia es aproximadamente de 200 o 300 cada 100.000 habitantes, y lo que tiene es que producen alteraciones no solamente en la zona que recibe el golpe, sino en otras áreas por efecto del golpe y contragolpe. En general, los polos, el polo frontal y el polo occipital, suelen tener efecto porque ¿qué es lo que sucede? Cuando el cerebro se golpea, se mueve, ¿sí? Y la punta del lóbulo frontal choca contra el hueso del cráneo, lo mismo la occipital. Entonces son áreas que frecuentemente, aunque no sean golpeadas de manera directa, la sacudida que se produce dentro del cráneo hace que se golpeen y se lesionen también. Bueno, ¿qué puede haber? Hematomas en el cuero cabelludo. También es diferente si son abiertos o cerrados, ¿sí? Los abiertos es cuando se rompe el cuero cabelludo y el cerebro queda expuesto a las infecciones, ¿sí? Con lo cual se puede complicar más. Puede haber... Una consulta. Sí. Cuando hay un traumatismo, ¿no? Y un golpe, por ejemplo, en la zona occipital, ¿los síntomas pueden aparecer después de 24 horas o son inmediatos? No, pueden aparecer, depende qué síntomas. Por ejemplo, pérdida de la visión, dolor de cabeza, náuseas, Sí, pueden vómitos. aparecer después, sí. ¿Cuánto No te sé tiempo? decir exactamente cuánto tiempo, no lo sé. Bien. Pero que pueden aparecer después, sí. Ah, Eso No todos depende son... por ahí de la inflamación del cerebro o de algún Claro, tipo de porque se rompe por el golpe. A veces también lo que sucede es un hematoma. ¿Vieron como un moretón? ¿Viste que cuando vos te golpeaste hace un moretón? Eso mismo ocurre dentro del cerebro. Y ese hematoma lo que hace es comprimir y desplazar otras estructuras. Y se produce también una reacción inflamatoria, que no es inmediata. Pero esa reacción inflamatoria aumenta la presión intracraneal y desplaza otras estructuras y ahí es donde puede aparecer el síntoma. bien, ¿Sí? profe, gracias. Por eso no es que es inmediato ni es un efecto directo del golpe, no es que se golpeó y por eso se rompió, como cuando te quebrás, que te golpeás y te partiste, no. A veces lo que sucede es que por efecto del golpe hay, por ejemplo, una hemorragia y toda esa sangre que va para los otros, y ese hematoma que se forma, termina produciendo otros efectos, ¿sí? Que pueden ser transitorios o permanentes, según lo que suceda. O lo mismo que si son abiertos y se produce después una infección, se puede producir una infección en el cerebro o en las meninges, ¿sí? Entonces hay un montón de, no solo el traumatismo en sí, sino también todas las otras cuestiones que pueda producir. Por eso, fíjense, puede producir hematoma, fractura de cráneo, ruptura de meninges, conmoción cerebral con vómito, cefalea, amnesia, efectos globales, desgarro del tejido nervioso, edema cerebral postraumático, hipertensión intracraneal, infecciones, epilepsias. ¿Sí? A veces queda una cicatriz en el tejido nervioso y eso es un foco epiléptico. Todo depende de muchas cosas, digamos, no todos los traumatismos son iguales, pero sí pueden producir
síntomas posteriores, porque los efectos son posteriores. Bueno, dijimos que podían ser abiertos o cerrados. Son abiertos cuando tienen impacto sobre el cráneo, se perfora el hueso, se rompen las meninges, se puede producir una herida en el tejido nervioso. La exposición al contacto con el aire aumenta el riesgo de infección. Y los cerrados implican pérdida de conocimiento a veces por deformación de fibras del tronco. ¿Se acuerdan que dijimos hoy qué había en el tronco cerebral? ¿Cuándo lo nombramos? ¿Se acuerdan? El ¿Hoy lo nombramos al tronco? reticular, algo de reticular. Sí, la formación reticular, muy bien. ¿Y qué función tenía la formación reticular? El tono cortical. Activa el tono cortical. Fíjense, ¿qué era el estado de alerta? ¿Y qué dijimos que era lo contrario? El sueño, el coma. Estar en coma, ¿Se acuerdan? el coma. Ujú. Bueno, ¿qué pasa si se deforman o se lesionan las fibras del tronco? ¿Sí? La persona pierde la conciencia. ¿Sí? Esto puede pasar. Esa pérdida de conciencia puede ser temporal o puede ser de muchos días o la pérdida durante mucho tiempo. Y el déficit neuropsicológico va a ser proporcional a la duración del coma. ¿Sí? En general, los traumatismos tienen efectos más difusos en las funciones nerviosas y el abierto es más directo. Bueno, ¿qué consecuencias puede haber? No es que van a pasar todas estas cosas juntas, pero ¿qué puede haber en los traumatismos? Va a depender de la extensión, del tipo de traumatismo, de los efectos posteriores, de cuán rápido recibió la atención. Todo esto va a depender de un montón de variables. Si fue abierto, si fue cerrado, bueno, si hubo pérdida de conciencia, no hubo pérdida de conciencia, si quedó en coma, cuánto duró el coma. Va a depender de un montón de variables. Pero estos son las consecuencias neuropsicológicas que pueden suceder en un traumatismo, ¿sí? Algunas, es raro que parezcan todas, ¿sí? En la atención se puede afectar la atención selectiva y la concentración, que también está más vinculada al tronco y a la corteza frontal. El procesamiento de información, puede aparecer trastornos del pensamiento, dificultades de abstracción, para planificar, pérdida de iniciativa, disminución en la velocidad de procesamiento. En la memoria se pueden producir amnesias, ¿sí? Amnesia postraumática, amnesia anterógrada, amnesia retrógrada. Cuando veamos amnesia las vamos a ver de qué se trata. A nivel del lenguaje puede aparecer disartria o afasia motora. A nivel de la motricidad, lentificación en las respuestas motoras, apraxias. A nivel del funcionamiento emocional, depende de dónde se produzca la lesión, puede aparecer cambios de humor, la habilidad emocional, ansiedad, hipersensibilidad a estímulos, egocentrismo, reacciones agresivas o coléricas, baja tolerancia a la frustración, apatía o depresión o anosognosia. Ustedes hoy me nombraron el caso de Phineas Gage. ¿Lo conocen todos el caso de Phineas Gage? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Creo que está muy el caso de Phineas Gage, genial. bueno, voy a compartir en para... neurofisión. Sí, sí, en Bien. neurofisión. ¿Quién lo quiere contar? ¿Quién se lo acuerda un poquito más y lo quiere contar? Porque es un caso de traumatismo craneoencefálico. Si no me falla la memoria, era un obrero o algo similar que estaba trabajando, tuvo un accidente y le atravesó como una barra en el cerebro. Y a partir de ahí le cambió la conducta. Cuando es un tipo amable, correcto y demás, a hacer la antítesis de lo que era antes del accidente. Eso es más o menos que me acuerdo. Claro, que la lesión es en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. Bueno, era una persona que era jefe, ¿sí? Trabajaba, era un obrero de las vías del tren ferroviario, una persona que había sido jefe porque era muy responsable, muy rigurosa, muy trabajadora, muy respetuosa, muy prolija. La barra, en una explosión, la barra se le incrusta en el cráneo, no tuvo pérdida de conciencia, fue hasta el hospital consciente todo el tiempo, pero después decían Phineas ya no era Phineas, ¿sí? Porque pasó a ser peleador, impulsivo, agresivo, insultaba a todo el mundo, no cumplía los horarios de trabajo, o sea, cambió completamente su personalidad, ¿sí? Entonces ahí, en esa situación, lo que se produjo fue un cambio en el funcionamiento emocional, ¿sí? Producto del lugar del cerebro donde aconteció la lesión, ¿sí? La traje porque justo me la habían nombrado ustedes, y ese es un ejemplo de un traumatismo. Un traumatismo puede provocar cualquiera de estas condiciones, por eso lo que estamos viendo son las causas. Cuando veamos los síndromes vamos a ver que pueden ser producidos por cualquiera de estas causas, ¿sí?
porque esos cambios en el funcionamiento emocional también pueden producirse si sucede una isquemia en la corteza prefrontal, ¿sí? Bien, otra Perdón, causa de profe, lesiones. una Sí. compañera pregunta en el chat si es trastorno disejecutivo, se puede llamar. Sí. Lo que pasa es que los trastornos disejecutivos también pueden no ocasionarse por lesiones. Ya lo vamos a ver cuando veamos ejecutivas. Pero la cuestión es que lo que yo quería ejemplificar es que un traumatismo craneoencefálico la persona puede sobrevivir y todo, pero dejar como secuela alteraciones emocionales o alteraciones cognitivas, cualquiera de esas que nombramos, ¿sí? Bien, dijimos, enfermedad cerebrovascular, traumatismos, tercera causa de lesión cerebral, tumores cerebrales. Un tumor implica un crecimiento anormal de células, ¿sí? Organizadas en forma típica, que crecen dentro de la cavidad del cráneo, sobre todo en el tejido cerebral, ¿sí? Aunque también pueden estar en las meninges o en los nervios. Crecen a expensas del organismo, pero no cumplen un propósito. Es más frecuente el tumor en la infancia, pero también se da en sujetos adultos. La incidencia es entre 10 y 14 cada 100.000 habitantes, por eso es la tercera causa. Pueden ser benignos o malignos. Habitualmente los tumores cerebrales malignos son tumores de las células gliales, ¿sí? Los gliomas. Los síntomas dependen del tamaño, de la velocidad de crecimiento y del lugar del cerebro donde se ubiquen. Es muy habitual que la primera manifestación sean las cefaleas, los dolores de cabeza, pero también pueden aparecer otros síntomas como pérdida de equilibrio, pérdida de coordinación, mareos, visión doble, visión borrosa, etc. Y lo que hace el tumor es también igual, lo mismo que hace el hematoma. Aumenta la presión intracraneal porque comprime las estructuras y las desplaza, produce edema, cefalea, rigidez de nuca, trastornos cognitivos, visión doble. En los niños puede producir macrocefalia, puede producir crisis epilépticas también, convulsiones, destrucción del tejido cerebral, cambios endocrinos. También puede producir cambios de comportamiento. A veces hay personas que se les detecta un tumor porque hay un cambio de comportamiento y cuando se hace un control neurológico se encuentra que había un tumor. Bueno, las infecciones se producen cuando el cuerpo, la cuarta causa son de lesión, cuando el cuerpo es invadido por un microorganismo patógeno que produce una enfermedad. Las infecciones se pueden producir por virus, bacterias, hongos y parásitos. En general, el cerebro es bastante resistente a los hongos y los parásitos. Por lo general lo que se producen son las encefalitis o las meningitis virales o bacterianas. Las bacterianas cada vez menos porque afortunadamente existen vacunas para varios tipos o para los tipos más frecuentes. Así que en general se producen menos. Suelen producir trombosis o hemorragias. Cambian las propiedades eléctricas de la membrana y también pueden producir edema, inflamación en el tejido cerebral y pus. Y bueno, cuando se producen en la infancia, muchas veces dejan secuelas a largo plazo, secuelas neuropsicológicas. Después tenemos las causas nutricionales y metabólicas, como son desnutrición, carencia de vitaminas, alcohol, hipoglucemia o fallas hepáticas, hiperparatiroidismo, alteraciones tiroideas. El otro día, lo que les voy a decir no está en el texto, pero las alteraciones en el hígado, ¿sí? Las hepáticas, las fallas hepáticas que se producen muchas veces por el hígado graso, que es algo que cada vez está más frecuente y se ha estudiado más. No lo tiene en el texto o sea, hay evidencia por todos lados, no está en el texto de Portellano. Pero el hígado graso, que cada vez se le está dando más bolilla y cada vez se están detectando más casos, que está vinculado a alteraciones metabólicas, cuando progresa, puede producir estados confusionales y estados de demencia. Con lo cual también hay una alteración neuropsicológica. El síndrome de Korsakoff, que lo vamos a ver cuando veamos demencia, también es la demencia alcohólica, por el consumo frecuente, digamos, excesivo y reiterado de alcohol,
se produce un déficit en una vitamina y también produce alteraciones neuropsicológicas. Las alteraciones en la función tiroidea en niños, por ejemplo, pueden producir retrasos madurativos. Todo lo que tiene que ver con carencias renales y alteraciones en el metabolismo tiene repercusiones en el procesamiento de la información y en el funcionamiento cerebral. Bueno, las El enfermedades... funcionamiento de los riñones también, ¿no? Tengo entendido ¿no? que sí. 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 Lo que pasa es que la falla renal es menos frecuente que la falla hepática. Claro. Las enfermedades degenerativas, ¿qué es lo que producen? Pérdida progresiva de células nerviosas. Y a medida que se pierden células nerviosas, se pierden las funciones cognitivas que estaban a cargo de esas áreas y conductuales. Profe, Si bien perdón, habitualmente ¿esto sería la causa 6? Sí, sí. Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, son demencias de tipo degenerativas, enfermedad de Huntington, esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Que cada vez, cuando yo las estudié hace 30 años, eran enfermedades raras, pero cada vez vemos como más casos, o por lo menos se hacen públicos más casos, ¿sí? Otra es la epilepsia. La epilepsia es más frecuente, ¿sí? Mucho más frecuente de lo que pensamos. Implica actividad paroxística correlativa, cambios desorganizados en la actividad neuronal de la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Es una actividad eléctrica anormal, ¿sí? El cerebro tiene actividad eléctrica, el impulso nervioso es actividad eléctrica. Existen sinapsis eléctricas también. Pero cuando esa actividad eléctrica del cerebro se produce de una manera desorganizada, es cuando se produce la enfermedad neurológica llamada epilepsia, ¿sí? Que lo que conocemos de la epilepsia es la manifestación, que son las convulsiones, ¿sí? Pero no todas las personas epilépticas tienen esas convulsiones que uno ve habitualmente como sacudidas y demás, ¿sí? O como se las imagina. Existen epilepsias, por ejemplo, donde se producen crisis de ausencia y la persona queda como tildada, pero también es un tipo de epilepsia. Esas epilepsias pueden ser primarias o secundarias. Son primarias cuando son heredadas o la persona las trae al momento del nacimiento y las tuvo toda la vida, ¿sí? O pueden ser secundarias, es decir, como consecuencia de otra condición neurológica. Por ejemplo, una aparece después de un traumatismo o una epilepsia que aparece como secuela de una meningitis, ¿sí? En esos casos es secundaria. Y las crisis pueden ser parciales o generalizadas, las crisis convulsivas, ¿sí? Pueden afectar una parte del cuerpo, pueden producirse con pérdida de conciencia y afectar a todo el organismo. Pero también producen cambios neuropsicológicos. Por ejemplo, las epilepsias del lóbulo frontal suelen, dentro de su perfil neuropsicológico, conllevar, por ejemplo, alteraciones de memoria y en el funcionamiento ejecutivo. Las epilepsias del lóbulo temporal suelen asociarse a problemas de lenguaje y de memoria, ¿sí? Entonces también es importante conocer qué tipo de epilepsia es para poder, y a veces también contribuimos nosotros en hacer un perfil neuropsicológico y ver cómo afecta el funcionamiento neurocognitivo la epilepsia que tiene esa persona. Sobre todo en niños, bueno, por lo menos es mi experiencia. Bien, esas son las causas. Y el último punto que nos queda de la unidad 1 es el tema de plasticidad cerebral, que también creo que ustedes ya lo conocen. A ver si lo tengo acá. Que me parece que no abrí el Power. Denme un segundito que estoy... Ah, acá está. Profe, Sí. una consulta o para después. Estaba buscando estas diapositivas de las de recién y no las encontré en Pedco, así que si después las No puedo- estaban, las subo. Puede ser porque son las... No, estas las de Portellano, Sí, las de teología no estaban. estuve Las que- abriendo cada uno y no lo encontré, capaz. Algunas están en PDF por ahí, entonces se confunde con las de Power, pero están... Esa de causas de O- lesiones cerebrales yo tampoco las encontré, las que vimos recién. Por ahí, Ah, chicas, pero están. Bueno, las subo. Me fijo de nuevo a ver. Puede ser que estén en la unidad 2, que hayan quedado del año pasado
pero yo subí todo a la 1, creí que lo había subido. Bueno, me vuelvo a fijar. Perdón, Recién. también están, no sé si están en el grupo de WhatsApp las chicas, pero las acaban de subir también. Las enviaron unos compañeros. Esas sí son del año pasado, esas están. Bien, nos quedan 5 minutos, les voy a dar rapidito el tema de plasticidad cerebral y tienen un video que está re lindo, véanlo, que es de un programa español que se llama Redes Neurociencias, que es muy interesante porque ahí desarrollan todos los ejemplos de, todos los conceptos que vamos a ver ahora. Ahí les comparto PowerPoint y vemos esto antes de cerrar, porque ya nos quedan 5 minutitos. Yo no tengo problema en quedarme, pero yo sé lo que pasa, 9:30 se empiezan a ir. Bien, ¿se ve ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo definimos la plasticidad cerebral? Como la capacidad del cerebro para modificar su arquitectura y su funcionamiento gracias a las influencias del ambiente. Este es un concepto central para la neuropsicología porque es el fundamento de las terapias de rehabilitación neuropsicológica. Si el cerebro no fuera plástico, primero no podríamos aprender, y segundo, la intervención neuropsicológica no sería posible porque no habría ningún cambio, ¿sí? Entonces, esta capacidad del cerebro de modificarse, tanto su estructura como su funcionamiento, por efecto de la influencia del ambiente, es una propiedad del cerebro permanentemente. Digo, porque me ha pasado escuchar en exámenes que dicen, es lo que nos permite recuperarnos de las lesiones. No, es lo que te permite aprender, ¿sí? Si el cerebro estuviera programado genéticamente como el cerebro de un insecto, no habría aprendizaje posible. Precisamente el aprendizaje es posible porque el cerebro tiene esta capacidad de modificación, ¿sí? Y con cada aprendizaje, el cerebro también va produciendo cambios. Esto se vincula a otros conceptos, como el concepto de canalización. Y es que durante el desarrollo, durante la ontogénesis, el cerebro sigue un proceso, un plan de desarrollo riguroso que lo lleva a desarrollar su estructura correcta, ¿sí? Este principio de canalización, esto lo tienen en Álvarez González y Trápaga Ortega, me olvidé decirles cuál era la bibliografía. Este concepto de canalización es el que permite que el cerebro siga su curso de desarrollo, ¿sí? Que pueda realizar sus funciones de manera normal. Y la plasticidad es la que le permite adaptarse a los cambios. Por supuesto que la plasticidad tiene ciertos límites, ¿sí? Yo puedo estimular, por ejemplo, a un niño para que desarrolle el lenguaje, pero nunca voy a lograr que el niño desarrolle el lenguaje verbal a los 2 meses de edad, ¿sí? A los 2 meses después de nacido va a seguir siendo preverbal, por más que yo lo estimule. Ahora, la estimulación del lenguaje sí puede marcar la diferencia entre que un niño diga sus primeras palabras a los 7 u 8 meses o que las diga al 1 año y medio o a los 2 años. ¿Sí? Puede marcar una diferencia la estimulación. Profe, Sí, en condiciones normales digo, ¿eh? Sí. una consulta. Cuando vos estimulás a un bebé en el tema lenguaje, ¿no? Le decís, un bebé de 2 meses, mamá, mamá todo el tiempo, bien pronunciado. Porque a mí Sí. me pasó, mi hija dijo mamá a los 2 meses. ¿Tiene que ver con la plasticidad o es otra No, cosa? a los 2 meses no dice mamá, dice mamá. Pero puede, no te va a decir mamá, ni lo va a No, asociar a un significado. ok, Lo más bien, probable es que, lo que pasa es que es como el ajo, una cosa así. Pero sigue siendo preverbal. preverbal, Es bien, verbal cuando hay una palabra que se asocia a un significado, cuando el niño te dice a vos mamá y no le dice al padre. ¿Sí? bien, En gracias. cambio, el ajo, probablemente, pero, ¿qué quiero decir? La plasticidad tiene un límite, no es que es todopoderoso el cerebro y entonces cualquier cosa que yo estimule va a lograr, no, pero sí es real que el cerebro cambia, ¿sí? Y que el cerebro cambia por efecto de la estimulación y de las influencias externas, ¿sí?
Hay unos videos que yo no sé si los tengo disponibles porque estaban en YouTube y después dejaron de estar. Si los encuentro, se los voy a subir, donde se muestra, por ejemplo, cómo entrenan a los soldados norteamericanos para que no tengan miedo. ¿Sí? Esos entrenamientos tienen impacto en el cerebro, porque necesitan que no tengan miedo para que enfrenten determinadas situaciones. Entonces, esos entrenamientos que uno podría decir, ¡ay, qué horror!, ¿no? Esos entrenamientos lo que hacen es cambiar configuraciones cerebrales, cambiar las activaciones de ciertas áreas cerebrales en función de, en función de cuestiones conductuales, bien conductistas, si se quiere. Como cuando Pavlov le hacía salivar al perro, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la plasticidad cerebral, ¿sí? Cuando cambian las características del cerebro, cambia la conducta, y el entrenamiento en determinadas conductas produce modificaciones en el cerebro, ¿sí? No es que nuestro cerebro nos determina completamente. Sí, por el principio de canalización, ciertas cosas van a seguir un curso, van a tener una línea, pero esa línea no es rígida, sino que hay modificaciones, hay capacidad de cambio, ¿sí? Hay permeabilidad, justamente por esta propiedad del cerebro que es la plasticidad, que es máxima en la primera infancia, pero que dura toda la vida, ¿sí? Aún una persona, un adulto mayor puede aprender. Y esta posibilidad de aprender tiene que ver con que su cerebro, aún en las peores condiciones, continúa siendo plástico. La plasticidad cerebral, dijimos, es la que posibilita el aprendizaje, ¿sí? De hecho, en las terapias de rehabilitación neuropsicológica, lo que se produce son procesos de aprendizaje de la función, ¿sí? El aprendizaje se produce mediante cambios en las conexiones sinápticas de las dendritas. A partir del aprendizaje y la experiencia, hay cambios en la morfología de las dendritas, ¿sí? De hecho, un cerebro de un niño que no está estimulado tiene una densidad dendrítica mucho menor que la de un niño que sí está estimulado, ¿sí? Por ejemplo, porque eso se produce a nivel cerebral. La diversidad de estímulos en las primeras etapas de la vida posibilitan un comportamiento más refinado y preciso. Más sinapsis, neuronas de mayor tamaño, y la densidad de la sinapsis es mayor a los 2 meses de vida, alcanza su cifra máxima a los 2 años y después declina un poco porque se producen periodos que se llaman de poda neuronal, ¿sí? Donde se eliminan todas las neuronas y las conexiones innecesarias. Y luego se va manteniendo, ¿sí? Pero siempre esta posibilidad de generar nuevas rutas, ¿sí? Nuevos aprendizajes tienen que ver con esta permeabilidad del cerebro. Y esta permeabilidad es lo que llamamos plasticidad cerebral. ¿Sí? Es un órgano rígido que nace prefijado genéticamente, sino que se va moldeando y se va estructurando en función de las influencias que recibe del ambiente, ¿sí? Las influencias no son solo los estímulos, ¿sí? Porque a veces entendemos estímulos como decirle mamá, hay un montón de aspectos, la nutrición, el ambiente, los vínculos, las relaciones sociales, los pares, etcétera, todos son condicionantes que moldean esa estructura cerebral, ¿sí? Ahí en el video que yo les digo es donde describen, por ejemplo, las experiencias de los taxistas londinenses, yo creo que se las había comentado, en un estudio que se realizó con taxistas de Londres. Londres es una ciudad que tiene toda la circulación vehicular es muy compleja. Para ser taxista en Londres hay que memorizar muchas rutas, es bastante complejo el tema de la circulación en auto en Londres para el que se dedica a ser taxista y necesita memorizar muchas cosas, mucho más que en otros países, ¿no? Y el estudio mostró un mayor tamaño del hipocampo en los taxistas de Londres, ¿sí? Es decir, por supuesto que es algo milimétrico, pero tenían un tamaño mayor que en la población promedio. Y esto tiene que ver con esta estimulación de la memoria que requiere la actividad de ser taxista, ¿sí? En Londres. Por eso ese es el experimento de los taxistas londinenses, es el que se pone como paradigmático o como ejemplo en todos los estudios sobre plasticidad, de cómo se modifica la estructura cerebral a partir del comportamiento o de la ejercitación en algo, ¿sí?
Bueno, como dijimos, que durante el desarrollo, en las primeras etapas de la vida, la plasticidad es mayor. Esto lo vamos a retomar cuando veamos neuropsicología infantil. Dependiendo del área del sistema nervioso, por supuesto, algunas áreas maduran antes, y cuando antes maduran, menos plásticas son, otras que maduran después tienen mayor grado de plasticidad. Y el cumplimiento de ese plan general del desarrollo depende mucho del medio y la cultura. ¿Por qué? Porque si bien un cerebro puede nacer, y esto también es producto de la plasticidad, puede nacer sano respecto de sus potencialidades, ¿sí? Un niño puede nacer con un cerebro perfecto, sin ninguna lesión, sin ninguna disfunción, todo de 10 puntos. Pero suponete que se crió encerrado en un, no sé, lo metieron en un cuartito y no tuvo ninguna estimulación, nunca, por ejemplo, va a desarrollar el lenguaje. Niños que se han criado en la selva y que algunos casos aislados y descritos en la literatura, se ha encontrado que lo que hacen es repetir los sonidos de animales y nunca desarrollan lenguaje. Los encuentran de grande a los 25 o 30 años y ya las áreas del lenguaje ya no tienen capacidad para poder aprender y ya esas personas no pueden hablar, ¿sí? Entonces, a pesar de haber nacido con un cerebro en condiciones o de tener una potencialidad para desarrollarse, si no se recibe la estimulación ambiental necesaria, esas áreas no se van a desarrollar, ¿sí? Es decir, nada es automático, el cerebro es plástico, tanto para las influencias positivas y para aprender y desarrollarse, como para limitarse cuando no recibe lo que necesita, ¿sí? Por ejemplo, si tiene deficiencias nutricionales, puede que ciertas funciones no se desarrollen nunca. Yo les dije, una desnutrición severa durante el primer año de vida altera la mielinización y entonces puede haber una discapacidad intelectual producto de esa dificultad en el desarrollo de la mielinización. ¿Y nació con eso? No, fue producto del ambiente. ¿Por qué? Porque el cerebro es permeable, tanto para influencias positivas como también para las noxas o influencias negativas. Bueno, y dentro de la plasticidad cerebral encontramos dos grandes tipos. La inherente al programa de desarrollo, que está vinculada a los periodos críticos, y la idiosincrásica, que es la que posibilita el aprendizaje continuo. Los periodos críticos son aquellos periodos que los definimos como de máxima sensibilidad, ¿sí?, por parte de la función neural. Es decir, son periodos en los cuales no son homogéneos en todo el cerebro, sino que las distintas áreas del cerebro tienen distintos periodos críticos, pero es durante las cuales la permeabilidad, la influencia del ambiente es máxima y el desarrollo de la función asociada a esa área también es máxima, ¿sí? Por ejemplo, las áreas del lenguaje tienen un desarrollo máximo alrededor, más o menos, aproximado de los 2 años de edad, ¿sí? Entonces, si a esa edad no se recibe el estímulo lingüístico para que se desarrolle el lenguaje, bueno, hay un periodo un poquito mayor donde también se puede desarrollar, pero ya a los 30 años ya ese área no tiene capacidad de desarrollar el lenguaje. ¿Por qué? Porque hay una plasticidad que es inherente al programa de desarrollo, ¿sí? Que determinadas áreas tienen máxima plasticidad en determinados periodos y después se cierra. Y otra plasticidad idiosincrásica que es más global, que tiene que ver con esta posibilidad de aprender y de cambiar en forma continua. Bien, estamos ya, son las 10 menos 20 y ya de 160 somos 130. ¿Vieron que les dije? Se empiezan a ir. Bueno, con esto cerramos la unidad 1, ¿sí? Les queda la parte de ética, pero es muy cortita y no es nada que no conozcan ya ustedes de psicología, pero la tenemos ahí. Yo lo dejo abierto, la propuesta, si ustedes quieren, la semana que viene en la clase de consulta, retomamos los conceptos que a ustedes les queden, o si quieren hacemos un repaso de lo que es... no es obligatorio, por supuesto, ni voy a tomar asistencia ni nada. Para los que quieran, hacemos un repaso de lo que es neurofisiología, para los que por ahí, si bien es correlativa y ustedes ya la deberían tener todos aprobada para poder cursar esta, pero por ahí a veces pasa que uno se va olvidando. Entonces, si quieren hacer un repasito de eso, podemos retomar un poquito en la clase de consulta, y si no, el que quiere lo hace solo, no hay problema. ¿Mm? Bien, y vuelvo sobre lo mismo con respecto a las comisiones. Hablen con los profes de práctica, no esperen a la otra semana, porque por ejemplo los lunes, esta semana fue feriado, el lunes que viene se suspenden las clases, no esperen hasta la última, ¿sí? Porque yo sé que hay muchos que quieren la comisión virtual.
Y no creo que podamos tener más de 55 o 57, porque si no, después es un caos. Así que hablen los que necesitan esa comisión, se ponen en contacto con la profe Puig, o si alguno tiene que cambiar, bueno, vayan charlándolo con las profes de práctica. Cuestión que nadie se quede sin comisión. Bueno, ¿alguna pregunta, algo? Me falta subirles ese PowerPoint, el de Portellano. Lo de las etiologías está en Portellano y en Ardila, ¿sí? Lo van a encontrar ahí. Y lo de plasticidad lo van a encontrar en... hay un artículo sobre plasticidad y está lo de Álvarez González y Trápaga Ortega. Esos dos textos. Profe, Bueno. para la clase que viene... Y el video, profe, vamos a también. armar? Y el video. Bueno, gracias. Menos mal que tengo varios secretarios acá. Me hacen acordar de todo. La semana que viene vamos a ver ya si alcanzamos una breve introducción de unidad 2, pero en general unidad 2 la ven en los prácticos, porque es tema de prácticos. Y vamos a ver unidad 3. Ya empezamos con unidad 3. Recuerden que para el parcial entran de la 1 a la 5 y de la 6 a la 9 al segundo parcial. Buenísimo, profe, muchas gracias. Yo les voy a subir el material de la unidad 3 por si quieren. Yo recomiendo que vayan leyendo antes, que aunque sea una leidita le den antes, así ya tienen una idea, porque cuando uno tiene un conocimiento previo del tema, después lo retiene mejor. Si ustedes le dan una leída y después escuchan la explicación, tienen más posibilidad de preguntar y de fijar, y después con un repaso ya les queda estudiado. Vayan llevándola al día porque es larga. Ya se le habrán dado cuenta que es larga. No hace falta que se los diga yo. Bueno, el viernes que viene es presencial. Así que nos encontramos en la facultad. Bueno, buen fin de semana, chicos. Profe, gracias. Chao, profe, gracias.